tengo una duda. Ujú. Entonces me aprovecho. Y Ah, lo otro es que tengo una duda con respecto a eso de las ujú, referencias en los créditos, que ujú. no sé si se alcanza a ver, pero acá puse las referencias igual que como está en el texto, como cuando uno cita, ¿Ya? y no sé si eso está bien o los tengo que poner en la forma larga del formato APA. A ver, aunque se vea en un microsegundo, que vaya la referencia completa en formato APA. ¿Ok? Ya. O sea, si uno tiene que pausarlo para poderlo leer y... Ah, muchas gracias. Acaban de traerme un té caliente para acá afuera. Entonces, prefiero formato completo de referencias siempre. ¿Ya? Eh, ante la duda, siempre pongan toda la referencia. ¿Mm? Ya, gracias. ¿Ya? Después, pero ¿eso hay que agregarlo al video o agregarlo así como al texto? En ambos. O sea, en el texto tiene que ir, en el texto tiene que ir las referencias, siempre. Texto que escriban tiene que llevar sus referencias. O sea, aunque, o sea, probablemente si están escribiendo una carta a un amigo, no lo necesiten. Después de un rato uno se acostumbra a escribir las referencias aún en eso. ¿Ya? Pero siempre es mejor que vaya con referencias. Y por otra parte, en el video mismo, ustedes tienen que dar crédito a quién hizo qué. O sea, por ejemplo, si alguien les ayuda funcionando como su camarógrafo, ¿m? Ustedes debieran decir, oigan, el camarógrafo fue tal persona. O el que tenga, o el que tiene la culpa de que la cámara sea tan mala, tal persona. ¿Ya? Eh, eso sirve de doble forma. Por un lado, los exculpa a ustedes, ¿ok? Si ustedes van y leen un artículo que es malo directamente, ¿ya? Pero que parecía bueno, y ustedes se quedaron con esa idea de un artículo anticuado, un artículo que no estaba al día, lo que fuera, ¿ya? Y ustedes se quedaron con una mala idea, ustedes dicen esa mala idea y dicen, mire, esta idea la saqué de tal lugar. Yo me doy cuenta de que entonces esa mala idea no es una mala idea de ustedes, sino que fue que, bueno, leyeron algo que no era el indicado. ¿M? Pero eso está bien, eso es un error normal. ¿M? Ahora, dentro de eso, justamente una parte que yo les pido es que ustedes vayan reconociendo fuentes que sean fidedignas y cuáles no. ¿M? ¿Ya? No sé si han visto que con esto del COVID, la cantidad de fuentes que parecen científicas y no lo son es enorme. ¿M? Por eso que les subí esa caricatura de, bueno, en un último PDF, porque muchos de ellos son solamente eso, o sea, alguien mandó un PDF a la red diciendo su tontera. ¿M? En fin. Profe, una Perdón, compañera. Javier tiene la mano pedida. Ah, disculpe. Sí, Javier González. ¿Sor? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí. Ya, mi duda también son en relación con las referencias. ¿Cuánto es el Ujú. mínimo de referencia? Porque creo que dice como que no sean pocas. Entonces, Ujú. hay un número, o sea, más de 3, más de 4. A ver, no dice mínimo, ¿ok? No dice mínimo. No hay nunca un mínimo de referencias, ¿ok? Em, Déjame buscar en la rúbrica donde está la parte de referencia. Dice pocas. Pocas fuentes, está un poco más arriba, ¿Sí? en la parte del resumen. Del O en resumen. Ah, el, a claro. ver, en el dominio. Rúbrica informe, informe texto, claro. Na- Me parece que en el de abajo, en el dominio del video, parece que salen como pocas, que no sean pocas referencias, algo así. ya, ok. O sea, presenta pocas referencias. ¿Cuánto es pocas? A ver, ¿qué serían pocas? Pocas sería que yo me dé cuenta que leíste menos de lo que deberías haber leído en 2 semanas dedicándole 6 horas a la semana, ¿no? Al trabajo. Por lo menos, o sea, eso debiera llevarte a leer por lo menos unos 4 artículos sobre tu tema, ¿ya? Mínimo, mínimo. ¿M? Eh, Ya. Ahora, si te leíste un libro completo, bueno, eso es una referencia enorme y está bien, pero al mismo tiempo
te quita la capacidad de ver múltiples referencias. Que si te fijas abajo dice, utiliza múltiples referencias, utiliza varios tipos de fuentes de información. ¿Mm? Eso justamente lo que te permite es contraponer ideas de unos y otros, o darte cuenta de si una de las que estás leyendo realmente no tiene nada que ver con la realidad. ¿Entiendes? Perfecto. ¿Mm? Ujú. Y también con el mismo tema, en la ¿Mm? parte del resumen, ¿tiene que ir la ¿Mm? referencia en el resumen? Sí, sí. Las referencias. El resumen tiene límite de palabras del resumen, pero no tiene nunca límite de palabras en las referencias. En ningún Ah, trabajo que yo ya, les dé va a haber un límite de palabras en la ¿cómo se llama? Al número de referencias. O sea, si yo les digo el resumen tiene 300 palabras, son 300 palabras más todas las referencias. ¿Ya? perfecto. Ya, Entonces, si genial. ustedes se fijan, Ujú. yo, por ejemplo, acá hice, por ejemplo, acá tengo puesta una referencia, ¿verdad? Esa me ocupó una letra y ni siquiera me cambió el número de palabras, ¿verdad? Y la usé y ustedes van y la encuentran acá. ¿Mm? ¿Ya? Ok. Entonces, Ujú. en estos, o sea, ya sea que lo pongan al pie de página o que lo pongan al final, y yo prefiero que lo pongan al final, realmente, una parte, ¿cómo podemos decir? Como un capítulo aparte, ¿ok? Usen las referencias, ¿ya? Perfecto. ¿Entienden? Muchas gracias. De Sí. nada. A ver, tengo pedida la mano de Valeria. Sí, profe, Ujú, respecto a eso de contraponer ideas, ujú. ¿cómo se contraponen ideas en una receta? Se supone que todo tiene que ser como, todo tiene que ir como en un mismo hilo. Por ¿Sí? ejemplo, yo tengo la fabricación del queso, entonces no sabría, como que no ¿Hay, encontré. hay una sola fabricación de queso? ¿En serio? Ah, ya, O sea, ah, ya, a ya, ver, en ya, general en ciencia lo que tú vas a encontrar es contraposición de ideas de cómo es el fenómeno, ¿verdad? ya. ¿Qué es el fenómeno? O sea, si tú dices, bueno, el origen del universo, alguien va a decir el Big Bang, y alguien va a decir, sí, pero fíjate que el Big Bang, pero con... Y vamos a modificar, ¿ya? O Ah, sea, ya, vamos a tener entonces, distintas hipótesis. En el caso de una receta, estamos hablando de cosas que en general son conocidas y que en general sabemos cómo funcionan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos contraponer? Y yo se los ponía justamente en respuesta a un compañero que él había elegido el puré de papas, ¿verdad? Inmediatamente, el puré casero y el puré instantáneo, ¿ok? ah, O sea, hoy día en Google me salió una cosa así, no sé por qué me lo mandó, pero que alguien hacía el puré más cremoso agregándole cáscara de huevo. ¿Por qué? Ni me metí, ni me metí, ¿ok? Pero sería, porque no me da el tiempo para tanta tontera, ¿ya? ya. Pero si Si alguien va a menciona hacer un tema que es así, bueno, qué sé yo, la mayonesa, hay que batirla para la derecha o para la izquierda, no sirve, no hay ninguna diferencia. Bueno, podría ser el ejercicio, ¿no? ¿Qué sé yo? O ah, sea, ya, por eso contraponer. Y en el caso de ya, recetas, puedes usar dos recetas distintas para lo mismo. ¿Mm? ya, gracias. De nada. No, perdón, Sofía. Sofía bajó la mano. Marcelo Campos. Hola, profesor. Hola, güey. ¿Sabe? Yo tenía hablando de lo de la mayonesa, me había dicho que yo viese lo de la mayonesa, Ujú, pero la mayor parte de la lecitina, que sería la biomolécula que estoy centrándome, la encuentro con papers que hablan sobre fabricación de fármacos y cosas así. ujú. Se usa Y muchísimo ahí. hay harto. Ujú, Habla sobre, por ejemplo, usar ultrasonido para hacer la emulsión. Y no ujú. me imagino haciendo mayonesa con un ultrasonido. O sea, a ver, Y poder se podría, pero se puede, sería la se mayonesa puede. más cara que poder. Bueno, depende, si es industrial puede ser lo más eficiente de repente. No sé Sí, cómo lo hacen la industrial. ¿Mm? de hecho que yo quería hacer como para centrarme, pero no sé si aquí es mi duda. El cambio de pH como estabilización de la función de emulsión Ujú. y el uso de la sal como puente salino para disminuir esa interacción.
pero con Ya. respecto a eso encuentro súper poco. Más que todo hablan los libros de literatura general, no sé, el Brown de química o Ujú. libros de química. Estoy tratando de usar la información que nosotros tenemos como primer nivel, se podría decir, química general, porque si me meto en ramos que no hemos visto, quizás estoy No, yo creo que yéndome ya te muy estás lejos. yendo muy en la profunda. Mira, a ver, déjame mirar una cosa. Eh, eh, Kitchen Lab. Mm, ¿Cómo se llama este gallo? No, ese no es. Cooking for Geeks. ¿Ya? Aquí tienes un sitio que te puede dar un poco una idea de... ¿ok? Si lo abres en Google Chrome, puedes pedirle que te vaya traduciendo automáticamente. Este libro es No, no sumamente tengo problema. entretenido. Cocinando para Geeks. ¿Ya? Y aquí tienes justamente un montón de cosas. ¿Mm? Ya, Eh, está bueno. Déjame Cooking for acordarme cómo se Geeks. llamaba este otro gallo. Kitchen Lab. Mm. Bueno, pero ahí puedes buscar, o sea, busca algo que te dé la idea sobre mayonesa. ¿Ok? Claro, yo me Eh, quería centrar en la lecitina, como ya tengo bueno, el bueno, histórico. ok, pero entonces haz eso. eh, pero si te vas a los paper directamente sobre la lecitina, ¿ok? O sea, yo diría lecitina, eh, limón, estabilidad, mayonesa. No va a encontrar mucho. Vamos a ver. Cultura científica. No sé, entre 16.700 resultados algo tiene que haber, Sí, claro. ¿no? Los primeros, me Este, refiero a las primeras búsquedas, siempre son raras, como busqué también así. sí, está bien, pero comienza a ver, ¿ok? O sea, seguramente este de cultura científica tal vez no viene, ¿ok? Pero acá tienes secreto molecular de las emulsiones. ¿Ya? Algo vamos más. ¿Mm? Análisis comparativo, propiedad de textura y estabilidad. Claro, pero ahí las referencias que yo tendría que usar serían los links, ¿no es cierto? De estos links que usted está A viendo, ver, por ejemplo. una vez que te Tendría vas que ir al link, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver ese, emulsión, una mayonesa. este sí lo vi, Nos vamos acá, abajo. ¿ya? Ok. Ahí está. Y este no tiene ninguna referencia en sí. ¿Mm? Entonces, tú puedes decir, claro, esto lo saqué de acá, pero después puedes ir a mirar justamente en los libros que decías qué tanto sentido tiene lo que él dice. ¿Mm? Entonces puedes Claro. comparar una cosa con la otra. Te das cuenta que vas enriqueciendo el texto que leíste y vas contraponiendo a ver si lo que dice él tiene sentido. O ella, perdón, puede ser hombre o mujer, no tengo idea. ¿Mm? Claro. Y ahí puedes ver qué es O eso sea, de ciencia net, quiénes son, ¿Mm? O yo sea, lo que he descubierto es que, leyendo, es que el pH ácido estabiliza las cargas de la lecitina ujú, y favorece la repulsión electrostática entre las gotas de aceite que ujú, están absorbidas por la lecitina, y ujú, eso favorece la emulsión. Me ujú. quedo con eso porque de repente meter la sal sería Yo meter puente creo. salino. Porque además, puente salino, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres al enlace iónico? Porque Claro, puente salino no existe, como existen los puentes de hidrógeno, ¿ok? puente Existen iónico los... o puente salino salen en la literatura. Así lo encontré, no sé. Quizás estoy. Por eso mismo A ver, me no complica sé qué mucho hablar de literatura eso. será. Puede ser un tipo de traducción medio extraña, no sé. Eh, yo no confiaría en una cosa que diga puente salino, ¿ya? Tienes enlaces Perfecto. iónicos, enlaces covalentes, y ahí después tienes puentes de hidrógeno y tienes las interacciones hidrofóbicas, que son interacciones de Van der Waals, ¿ya? Entonces, me iría por ese lado. Échale una mirada si quieres al Albert de biología celular o al Leninger de bioquímica. ¿Mm? Ya, Pero, agra-
pero no te enredes mucho más que eso. ¿No? Ya, o sea, solamente veo la lecitina con el pH. Yo lo limitaría a una, porque si no te vas a... o sea, fíjense que todo esto puede crecer hasta... puede crecer constantemente. ¿No? O sea, podrías hablar de la lecitina, de los fosfolípidos, podrías hablar de los ácidos grasos, del colesterol, podrías ir hablando de todo. Entonces De coloides, de todo. podrías terminar escribiendo un libro de bioquímica solamente partiendo con la mayonesa, Claro, ¿verdad? Pero no es la idea. O bueno, ya. es Pa- un poco la idea, pero no, la idea es que ustedes se vayan introduciendo al tema. ¿Mm? Claro. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Bien, a ver, le toca, Marcelo tiene la palabra tomada. ¿Tú estás dejando? Ya. Antes de que me pregunte Bárbara, Katia preguntó si el resumen que yo pido es similar a lo que sería un abstract. En efecto, eso es lo que yo quiero. Un resumen muy breve y tiene las mismas estructuras que el abstract. Y fíjense en la guía que yo les puse para escribir. ¿Ok? La guía el resumen tiene que tener una pequeña introducción, un pequeño desarrollo y las conclusiones. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido tiene la estructura de abstract. ¿Mm? Bárbara, Sofía estaba antes, pero bajó la ya. mano, así que Sofía pregunta. Bueno, a ver, dame un segundito que me están diciendo algo y tengo que atender un segundito. Ya, aló, ahora sí. Entonces, Bárbara, ¿tú ibas a dejar que Sofía hablara primero? Ya, bueno, gracias Bárbara. Es que de antes se me había olvidado la pregunta. Es que venía en relación a lo mismo que preguntó Katia, si no me equivoco. Ujú. Es que, como decía informe, yo dije ya debe tener una introducción, un desarrollo y eso. Y muchos estaban diciendo que no, que era solamente el título, receta, el resumen y cosas así. Entonces, sí debe haber una introducción, debe haber un desarrollo y todas esas cosas. Y Pero ¿cómo la estructura debe ser de un informe? cortito, cortito. Y si se fijan en la guía que les subí, dice eso, o sea, el resumen. A ver, si ustedes tuvieran que entregar un informe, ustedes escribirían primero todo el informe y al final escribirían el resumen, aunque sea lo primero que va. ¿Ok? Pero, espérenme un segundito que tengo algo abierto acá que me está volviendo loco. Entonces, si tú estuvieras escribiendo justamente un artículo, lo primero que escribirías sería la introducción probablemente. A ver, o cuando estás escribiendo un artículo científico, primero tienes los resultados, ¿verdad? Tienes tu idea general, pero los resultados los pones en el orden y dices, a ver, esto tiene coherencia en este sentido. ¿Mm? Hay veces que lo que hice al final es lo que va al principio, porque tiene más sentido decirlo ahí. Entonces, bueno, pongo primero el orden de las cosas, armo mi estructura, ¿ok? Después veo cómo tienen que ver con lo que se sabe y ahí escribo justamente la discusión de mis resultados. Y finalmente escribo la introducción para decirle a la gente, mira, a lo que tú vas a ir es a esto. Yo la introducción la conozco porque yo tuve que leer para ello, pero para escribírselo a la gente, para guiarlas a la idea que yo llevo. ¿No? Y una vez que tengo todo eso armado, escribo el abstract, el resumen. ¿Ya? Y ese resumen justamente tiene una microintroducción, un micro desarrollo, unas micro conclusiones. ¿Ya? Por eso es que ustedes lo que tienen que subir justamente es un resumen, o sea, un abstract. ¿Mm? Sí, es que por eso a mí, por ejemplo, a mí no me queda claro. Igual hice como, es que estuve haciendo todo esto y Ujú, hice como distintas versiones de todo, que tengo distintos como informes, por ujú. así decirlo, en mi computador. Y por ejemplo, el primero que yo hice, ya puse así como, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La portada, después puse el resumen y después puse una hoja de introducción. Después puse ya la receta, los ingredientes y después ahí hice un desarrollo, pero mi desarrollo, no sé si yo me fui a la bola, pero hice 5 páginas. O sea, ¿estaría bien o es más? O menos, mejor dicho. A ver, Es que yo está muy bien, pero que encontré siento, tantas cosas siento y aparte me decirte, emocioné. siento decirte, sí está perfecto, sí, sí está muy bien,
pero siento ¿Sí? decirte que yo no me puedo leer en estos momentos 5 páginas escritas por cada uno de ustedes, ¿verdad? Sí. Más ver los videos, más leer no voy a alcanzar. Me Ya. podría interesar muchísimo, podría estar muy entretenido, pero no me da el tiempo. Simplemente no hay posibilidad de hacerlo. Entonces, justamente lo que ustedes tienen que entregar, que es entregar un informe en formato PDF, ¿ya? Que debe detallar título del trabajo, receta, biomoléculas participantes, caracterización, la receta, el resumen del trabajo, máximo 300 palabras para esta sección, y un enlace al video. Y en el video tú te explayas ahí, dentro de los 5 minutos que tienes para el video. ¿Mm? ¿Ya? Sí, ok, entonces. Ahí fíjense que no tengo señalado, pero ustedes tienen siempre libertad de poner una página más con las referencias. Y si ustedes ponen 30 referencias, por mí está fantástico, siempre y cuando las hayan leído, ¿ya? Y siempre y cuando ustedes citen lo que están leyendo, ¿ok? ¿Me entienden? Entonces, profe, igual por ejemplo, la estructura que yo le dije de lo que había hecho, o sea, yo voy a cortarlo, es que como hice distinto, le dije, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama? Estaría bien la estructura que yo hice, pero obviamente reduciéndolo más todo. Claro, o sea, tienes que mantener esa estructura que yo te estoy pidiendo. ¿Mm? Sí, O sea, es que yo también tuve el problema de que, ¿Mm? por ejemplo, yo en mi video, no sé si estará bien o estará mal, pero yo ya lo hice, y yo en el video igual como que acorté hartas cosas, porque igual 5 minutos, por lo menos a mí, por el tipo de video que yo hice, Ujú. siento que no me podía explayar mucho más, entonces dije, tal vez me pueda explayar más en el informe, porque en el video traté de, es que no quiero decirlo, porque quiero que usted lo Está vea. bien, está bien, también, si yo lo voy a ver. Mira, sí, a ver, explayarse, a ver, imagínate que yo le diera chip libre a la clase que tuvimos con Cristian o con Julieta y yo les dijera, háblales, tú, chip libre, háblales todo el rato que quieras. ¿Tú cuánto rato crees que podrían hablar ellos? No, horas. Estaríamos sentados aquí todavía escuchando a Cristian, ¿verdad? Entonces, justamente uno tiene que agarrar y fijarse en esas características. Cuando tú vas a una reunión científica, en la Sociedad de Biología, por ejemplo, en la mesa de adelante tienen un tablero que tiene una luz verde, una luz roja y un timbre, ¿ya? Entonces, la luz verde se toca cuando te queda 1 minuto de presentación. La luz roja es cuando se acabó el tiempo, ¿ya? Y a partir de esa luz roja comienza a correr el tiempo para preguntas. Si tú te metiste en tu tiempo de preguntas y sigues hablando sin dejar que nadie pregunte, y se pasa el tiempo de preguntas, que suele ser cortito, te tocan la chicharra, ¿ok? Y te hacen callar a la fuerza, Ah, ya. ¿ok? O sea, sin sutilezas ni nada que se le parezca. ¿Mm? Entonces, si ustedes tienen que subir un video de 5 minutos, no es un video de 6, no es un video de 7, es un video de 5. ¿Mm? Y si tienen que subir 300 palabras de resumen, son 300 palabras. No 301. Pueden ser 299, pueden ser 280. Fantástico. Pero son máximo 300. ¿Ya? Ok, entonces, la siguiente pregunta, Bárbara. Sí, es que ahora pienso que tengo mal hecho el trabajo. Es que mi resumen en sí son 300 palabras, no, 299. Ujú. Entonces, pero lo que yo hice fue que como dividí el resumen, entonces como 3 líneas del resumen los puse de introducción, después puse los ingredientes. Y yo no me especifiqué en una biomolécula, sino que me enfoqué tanto en los azúcares como en las proteínas que hay en la receta. Ujú. Entonces, cuando por ejemplo, estoy haciendo leche asada, pero también incluí cómo se hace cuando se hace caramelo. Ujú. Entonces, de las 300 palabras, hablé como 100 sobre el caramelo, entonces en el proceso, en el paso donde se hace el caramelo, abajo puse una parte del resumen y después puse en otro paso otra parte del resumen. Y no sé si eso está bien. No, eso no te va a funcionar muy bien. Vas a tener que reorganizar. Porque fíjate que lo que yo tengo que agarrar es, yo agarro y miro quién hace este trabajo. Ah, muy bien. ¿De qué se trabaja todo su trabajo? Ah, ok. Tú tienes tu receta. Yo miro, va a ser leche asada. ¿Cómo hace la leche asada ella?
Ah, ok, muy bien. Y el resumen de su trabajo es esto. Ok. Veo tu video. Ok. Tengo tu calificación. ¿Te das cuenta? Entonces lo que yo hice en el trabajo quedaría bien en el video, como explicar Supongo. paso a paso qué pasa cuando hago el caramelo y todo. ¿Y el resumen va antes de la receta o después? En esa parte ahí me perdí. Y me parece que estaba puesto como después de la receta. El título del trabajo, receta biomoléculas, su caracterización, la receta, ¿ok? Resumen del trabajo. Entonces, la receta es una receta, ¿ok? Hagas lo que hagas, es una receta. Si tiene 100 palabras, si tiene 1000 palabras, ¿ok? Ahora, Ujú. una sugerencia. Siempre que puedas ser breve, abrevia, ¿ya? ¿Ok? Siempre es mejor la brevedad en todo este tipo de cosas. O sea, si la receta la puedes hacer bien breve, por ejemplo, una cosa que sería muy creativo, sería un diagrama de flujo, ¿no? ¿Ubican los diagramas de flujo? ¿Mm? Creo. Bueno, Se me hace- Google, ¿no? Diagrama de flujo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo? ¿Ya? Entonces partí aquí, seguí acá, ¿ok? Entonces, Ujú. es un diagrama de flujo. Por ejemplo, para una receta eso es muy eficiente, ¿verdad? Te ocupa Ujú. una figura y tengo tu receta. Punto. Listo. Vamos a lo siguiente. ¿Mm? Tenía otra duda, pero se me olvidó. Bueno, Gracias. piénsala por mientras. Entonces, ¿quién baja la mano? Betsabeth, ¿seguías tú? Sí, profesor, Ujú, con algunos compañeros teníamos la duda de cómo citar, porque a veces uno se encuentra con buenos PPT que explican así como un poco la materia y todo, y de cómo citarlos, porque al menos en su guía para citar no aparece como una forma de citar PPTs que uno ve en internet. ujú. ¿Por qué será? Entonces, porque quizás no son muy confiables, por así decirlo. ¿Quién sabe quién hizo eso? ¿Verdad? Pero por ejemplo, en el link de uno de los PPTs que yo vi, Ujú, salía que era de una universidad de Argentina ujú, y sale como que el nombre del usuario de quien lo hizo. E igual traté de verlo con un libro que saqué del libro de la universidad ujú. y al menos no tenía ningún fallo. Entonces cita el libro, Ya, ¿ya? Citas el libro. Si quieres citar el PPT, puedes decir, mire, yo vi esto en tal lugar y lo corroboré en tal otro, ¿ya? ya, Pero lo vi en un PPT, ¿quién sabe quién escribió qué PPT? ¿Verdad? O sea, ¿por qué tenemos, o sea, además, quién sabe quién lo escribió? O sea, yo podría escribir un PPT y poner que lo escribió John Smith, ¿verdad? Y diría John Smith y podríamos decir que es de la Universidad de Harvard, ¿ok? Pero a menos que ya, alguien fuera y revisara y le preguntara al profesor John Smith, oiga, ¿usted escribió esto? ¿Mm? ¿Te das ya. cuenta? Entonces, Y parte mi del otra, asunto, los PPTs no tienen un número de identificador, no tienes cómo asignárselo a alguien específicamente, ¿ya? Entonces, mm, justamente nos mantenemos en referencias que sean confiables. ¿Lo otro? y mi otra consulta es, por ejemplo, usted estaba hablando de las referencias. Ujú, Y por ejemplo, bueno, yo cambié mi receta ujú, y me fui por la masa madre. ujú. Entonces, toda la información que he encontrado con respecto a la masa madre es como de una pura página en sí, porque tiene muchas como, o sea, de lo que yo he estado leyendo. Sí, sí, sí le estoy Pero mirando la cara de duda. me tinca que de masa madre debe haber más escrito que, o sea, Sí, es que pero, esta uff, página en sí es sobre una panificadora. ya, pero, o sea, a ver, la Sí, sí, yo panificadora puede busqué ser que muy buena, había. pero tú vas a confiar, o sea, imagínate que descubriéramos que la masa madre es la respuesta al COVID, pero solamente algunas masas madre. ¿Confiarías en la página de la panificadora? No,
Tendría No, que ¿verdad? fiarme de más cosas. No, pues tendrías que ir a buscar otra cosa. ¿Mm? Entonces, sean críticos de las fuentes, ¿ok? Sean críticos. De la misma manera que uno es crítico cuando te llega un WhatsApp diciéndote, oye, tomar hidroxicloroquina para el COVID es bueno, que uno lo mira y dice, cualquier cosa que me recomiende Bolsonaro, yo no me la creo mucho, ¿Mm? ¿Ya? Sean críticos. O sea, ¿por qué le tengo que creer a esta persona? ¿Qué mérito tiene para que yo le crea? Por ejemplo, está, ¿cómo se llama? Luke, me fue el nombre en este momento del premio Nobel, que anda diciendo una sarta de tonterías con respecto al COVID. El tipo es un premio Nobel, ¿Mm? Pero está totalmente desacreditado. Todo el mundo sabe que hace rato se le botó la canica. ¿Mm? Entonces, ¿podría creerle en base a esa autoridad? Sí, podría. Pero igual tengo que mirar la evidencia para ver qué es lo que le voy a creer. Había alguien que decía como en los debates, Milleray, ¿cómo se dice, cuál es la falacia, ok? ¿Cómo se llama la falacia de creerle a alguien en base a su autoridad? ¿Mm? Porque eso es una falacia, de que alguien te diga, no, yo te lo digo porque yo sé. Bueno, perdón, ¿y cómo sabe usted? Bueno, También tengo justamente, otra consulta ¿sí? sobre el video. ¿Mm? Se supone que en el video hay que tener como una breve presentación de uno mismo y después introducir el tema, o no es necesario que diga, hola, soy Betsabe y qué sé yo, en el video, sino que me vaya netamente al tema. O sea, a ver, el video, al igual que el informe, tiene que decir quién lo hizo, ¿no? De quién es el trabajo, en qué contexto, en qué fecha. ¿Mm? Entonces, tiene que tener justamente lo que puede ser una portada muy breve, pero tiene que tener una portada. Tiene que tener la información de esto. ¿Mm? ¿Ya? Y con respecto a lo otro, es sobre los créditos, ¿Mm? porque igual como que acorta un poco mi tiempo explicando la biomolécula y todo eso, Ujú. entonces no sé si habría como una posibilidad de agregarle un tiempo extra solamente para poner los créditos. No, Ninguna, ya. no. O sea, Sí, puedes, pero me pero va a tú ves en la quitar más rúbrica, o puntaje, sea, pues. por eso, o sea, tú tienes que decidir qué te vale más. Si sacar algo de la información, si hay algo que puedas achicar. Por ejemplo, una cosa que se me ocurre es editar los créditos a una velocidad distinta que el video y que los créditos pasen más rápido, ¿no? Ya. O sea, que pasan los créditos. ¿Nunca has visto cómo en la televisión los créditos de las películas que en el cine duran 10 minutos, en la televisión los créditos duran, pero así como que pasan a velocidad de luz? ¿Mm? Como que apenas alcanzarías a leer los créditos. Pero si le pusieras pausa, podrías ver los créditos. ¿Mm? Claro. Ya. Y creo que eso. Gracias. De nada. ¿Millaray? Sí, quería, es que estamos en un grupo haciendo el trabajo Ujú. y escogimos la receta de las papas fritas Ya. y tenemos una duda sobre cómo explicar lo del metabolismo y si la comparación entre la papa frita y la papa cocida estaría bien. No estoy entendiendo tu pregunta. A ver, explícame un poco mejor. Em, Ay, es que no es una pregunta mía, es de una de mis compañeras. Pero creo que se refiere a que no sabe cómo hablar sobre lo del metabolismo. Ya, pero no te... A ver, alguien dijo profe, no sé si era su compañera que quería... Sí, Ah, ¿sí? sí soy yo. Recién me pude meter, disculpe. Es Sí, que claro. no sé, recién me pude meter, disculpe. Ah, ya, perfecto.
No sé cómo explicar en el video, bueno, no sabemos cómo explicar el tema del metabolismo que sale en la rúbrica. ¿A qué se refiere en realidad? A ver, perdona, ¿me puedes decir en qué parte de la rúbrica para poderte explicar claramente? Espérame un poquito. ¿Mm? Ah, y sobre esa comparación es que era algo sobre cómo va a ser la papa en realidad lo que vamos a trabajar. Tenía como esa duda de que si, como relacionar el agua con la papa cocida, como cómo reacciona la papa con el agua y cómo reacciona la papa con el aceite. No sé si está bien. Ujú. Yo diría que sí, pero ahí tienes también que tomar en cuenta una cierta cosa de la temperatura. ¿Ya? ¿A qué ¿Ya? temperatura cocinas la papa en agua y a qué temperatura la cocinas en aceite? Ya. ¿Mm? ¿Y qué diferencia produce eso? Ya. ¿Ya? Y por ejemplo, podrías echarle una mirada a estas freidoras sin aceite. ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que están haciendo? La ¿Mm? freidora sin aceite. ¿Sí? Como dijo, disculpe, es que no le escuché bien. ¿Nunca has visto esas freidoras sin aceite que venden ahora en todos lados? No, no la he ¿Mm? visto. No las conozco. Te dice, puedes freír las papas pero con media cucharadita de aceite o menos. Ah, ya. ¿Ya? Y Ya. funciona. Papas fritas. ¿Ok? Ujú. Y todo tipo de cosas que te gustan fritas hundidas en aceite, pero sin tanto aceite. ¿Ya? Ya. Y lo que Estoy pasa es que están haciendo un tipo de reacción que yo ya hablé de ustedes, de ella con ustedes. ¿Ok? Ahí tienen que ver Ya. temperatura y varias cosas. ¿Mm? Sí, sí, ¿Ya? entiendo. Bien. Sí, en una parte de la rúbrica de la parte del video, si no me equivoco, sale. Es que la estoy buscando en realidad. A ver, En la parte de video, en en la la parte parte de destacada, en punto C. video, Gracias. dominio del tema. La presentación permite comprender claramente las Ese características de punto. las biomoléculas involucradas y relaciona estas con su papel en el metabolismo y en la receta. Bueno, ¿qué papel tiene esta? A ver, ¿de qué biomolécula estamos hablando cuando hablamos de la papa? El almidón. Del almidón, ya. ¿Qué papel cumple el almidón en el metabolismo? Se refiere como al metabolismo de la persona, ¿cierto? O sea, puedes tomarlo del metabolismo de la persona o de la planta. Da lo mismo, el almidón tiene Ya. una función bien clara en el metabolismo en general. Es una reserva energética. Sí. ¿Mm? Entonces tú lo puedes mirar desde el punto de vista de quien se come la papa o de que la papa lo que le sirve a la planta. A mí me parecen bien las dos. Más atingente a la receta me parece quien se la come, ¿verdad? Ya. Sí. Ujú. Disculpe, antes de ¿Mm? que siga con los demás, en ese mismo punto también Ujú. podría referirme como al balance nutricional que entrega Sí, claro. Ya. Ya, y no, profe. y no necesariamente, por ejemplo, del almidón, sino de los azúcares. Por ejemplo. Ahí ya. Muchas gracias. Ujú. Ya, entonces Millaray, ¿quedó respondida tu pregunta? ¿Sí? ¿No? Sí, Está bien. profe, sí quedó claro, gracias. ¿Denny? A ver, Gaspar pregunta es si... A ver, a ver. Denny, tú tenías una pregunta. ¿Quieres contestar? ¿Quieres? Ah, sí, profe, era preguntarle por... Hay una parte de la rúbrica que habla de opinión con respecto al tema. No entiendo bien cómo abordar ese punto. A ver, en general me es más fácil si me dices en dónde, para poderte decir claramente. ¿Ya? En video, de deficiente el punto D. Punto D, video, en dominio del tema. Ok, Sí, no se ha dominio del tema. formado una opinión respecto al tema y no tiene argumentos. O sea, está Sí, esa diciendo, misma. está repitiendo datos. Datos, 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 datos. ¿Verdad? No hay un relato coherente en esto. No hay una línea que yo pueda darme cuenta, ah, esta persona pensó en esto de la A a la Z. ¿Me entiendes? Ya. Sino que Creo agarró y que me está leyendo los datos sobre la papa que encontró por ahí y está intentando subir ese video como que fuera un trabajo.
Ya. ¿Mm? Gaspar, ¿no se pueden poner las referencias en la descripción del video? Realmente, a ver, la descripción del video no. Tú tienes que poner, ¿cómo se dice? Tienes que poner los créditos. Las referencias que tú pongas en el texto van a ir justamente con el texto. Pero si tú usas referencias en tu video, si tú tomaste información de ahí, tienes que ponerla en forma de créditos. Y cualquier programa que tú bajes a tu teléfono celular o al computador, hay cientos de miles de programas gratuitos para que tú puedas editar esto. Y no todos pesan 1 tonelada, o sea, no necesitas un teléfono de última generación para ello. ¿Ya? Entonces, siempre le puedes agregar un texto. ¿Mm? Ahora, ¿cómo lo haces? Fantástico, tienes que aprender a hacerlo ahora. ¿Mm? Shalom, Hola, ¿se escucha? hola. Ujú. Ah, ya. Profe, lo que pasa es que mi grupo tuvo problemas para encontrar fuentes primarias de información. ¿A qué me refiero? Encontramos información que salían citados papers, tratamos de ingresar a estos papers, pero se necesitaba suscripción. Ya les mostré cómo Entonces, hacer eso. es que, o sea, intentamos de varias maneras, pero no pudimos acceder, entonces no sabemos qué hacer respecto a eso. A ver, con más tiempo me tienen que expedir a mí si se los puedo conseguir, ¿ya? Pero ¿se acuerdan que yo les hablé de Sci-Hub en una clase? Ujú, Con Sci-Hub bajáis cualquier paper. ya. Cualquier paper. O sea, si tiene un DOI, lo bajáis. ¿Ya? Ujú. Gracias. Pero si tienen problemas, avísenme. Pero avísenme pronto porque ya se les viene el tiempo encima. ¿Mm? Ok. ¿Octavio? ¿Octavio? Ahí sí, no Ujú, me aprendí el micrófono. Tengo unas preguntas de unos compañeros. La ujú. primera dice que ¿quién va a evaluar el trabajo de la receta? Vamos a hacerlo entre los ayudantes y yo. Ya, La idea es generar tres opiniones distintas y entonces después ver cómo coinciden esas opiniones. ya. Lo ¿Mm? que pasa es que igual en otros ramos hemos tenido ese tipo de evaluación a la par con los ayudantes ¿Mm? y a veces los ayudantes no están como en sincronía con el profesor y revisan cosas nada que ver para que tuviese Claro, como... sí. Y lo Pero a otro, ver, ustedes van a tener su rúbrica. Ustedes van a tener su rúbrica. Y si ustedes encuentran que está mal revisado, ¿ok? Y encuentran que ustedes pueden argumentar lo que está mal revisado, ¿ok? O que se les puso 5 puntos en lugar de 6. Y tienen argumentos para decirle por qué tiene que ir en 6 puntos y no en 5, ¿verdad? Estamos para eso. ¿Ok? ya. Yo quiero que ustedes argumenten y argumenten con razonamiento, o sea, que sean capaces de tomar una postura de su trabajo, defenderlo, ¿ok? Darse cuenta dónde están los errores, obviamente, ¿verdad? Saber la rúbrica y decir, chuta, ay, ya, no, esto no tengo cómo argumentarlo. Pero esto el profesor se equivoca. Yo sí lo dije y lo digo en el minuto tanto. ¿Mm? Claro, yo igual le mandé el mensaje y yo en lo personal sí encuentro que, no sé si la rúbrica está mala, creo que no hay que ser así, pero sí encuentro que está un poco abstracta en el sentido de los indicadores. Ya. Porque, por ejemplo, en el primer descriptor, o sea, en el segundo, que es el dominio del tema del video, tiene 4 indicadores y Ujú. termina evaluando 3. Entonces, A es una ver, rúbrica perdón, sumativa. explícame un poquitito más a qué te refieres. Los descriptores son como, o sea, el indicador es el tema principal, que en este caso sería el dominio del tema. Ujú, Y los descriptores que están son, por ejemplo, el A, que dice no define la biomolécula, que es el objeto central de su trabajo, y así ujú, sucesivamente el B, el C y el D. Entonces, a medida que van pasando los escalones de calificación, en el ujú. último peldaño, por ejemplo, que es como el máximo logro, los descriptores del comienzo no se mantienen, Ah, no. sino que lo está haciendo como sumativo. Entonces, ¿qué O sea, pasa si yo... lo que pasa es que es sumativo hasta aquí. Acá ya es cuando ya es evidente, o sea, ya no puedes más que definir claramente las biomoléculas de interés, ¿verdad? No Lo hay que una pasa es manera que, de definirlas ultra claramente. o sea, sí, de hecho, la rúbrica tiene Mm, esa característica que es como sumamente reiterativa, para no equivocarse.
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un punto del escalón como máximo, pero a su vez Ujú. también me falta uno del intermedio? ¿Cómo se llega a esa...? O sea, imagínate, a ver, ¿qué digamos? Presentas pocas fuentes de información, pero el dominio del tema es evidente, ¿ya? Entonces, por este lado tendría que hacerte una cruz acá, ¿m? Y por ese lado tendría que ponerte otra cruz acá. Entonces, tengo que poner básicamente entre los dos. Entonces caigo por aquí. ¿M? Pero no Claro, sería un aquí me queda instrumento... me muestra que las múltiples fuentes de información te faltan, pero tenemos que presentas conclusiones coherentes y pocos errores conceptuales. Entonces, no te voy a poner un 8, ¿verdad? No te voy a dejar con 8 puntos acá, porque cometes acá un problema. Pero podría dejarte con 7 si todo lo demás se cumple. Pero en ese caso no sería muy subjetiva la tabla, o sea, la rúbrica, porque Todo, en ese sentido toda sería como más evaluación, pertinente, estimado, toda percepción es subjetiva. Toda. claramente, por eso Por eso. Por eso es que usted va a tener la es el posibilidad instrumento de de evaluación para poder discutirla. objetar un poco la medición. No se O puede. sea, yo prefiero discutirla antes porque siento que cuando la discute después sin haber mencionado antes las problemáticas, igual queda como el pecado y Perfecto. cosas así, y creo que no. Por eso lo menciono ahora y, por ejemplo, ¿no será más pertinente en ese sentido como que a usted le gusta evaluar una pauta de cotejo? Lo que pasa es que la pauta de cotejo es un sí o un no. ¿Ya? ¿Está presente o no está Claro. presente? La pauta de cotejo te sirve para determinar si hiciste tal cosa o no. ¿Ya? Pero es sumativo. Entonces, la pauta de cotejo de esta rúbrica se volvería eterna. ¿Mm? La pauta de cotejo te sirve para, por ejemplo, llegar hasta aquí seguramente. ¿Mm? ¿Definí claramente las biomoléculas de interés? ¿Sí o no? ¿Se entiende el proceso de las transformaciones a las que se someten? ¿Sí o no? ¿Mm? Pero te das cuenta que en el momento que llevo todo eso a la pauta de cotejo, se vuelve un chorizo de 10 páginas. Entonces, para evaluar es imposible. ¿Mm? Ahora, es muy bueno que ustedes generen su propia pauta de cotejo, ¿ya? Que tomen la rúbrica y vayan viendo, a ver, 1, 2, 3. ¿Me entiendes? Y de hecho, en el curso de biología celular tenemos un taller en donde ustedes van a tomar una de las rúbricas y la idea es que ustedes generen su propia tabla de cotejo con respecto a esa rúbrica para trabajar lo que es la presentación final del curso de biología celular. Cosa que estoy pensando que tal vez va a ser un poco reiterativo considerando este curso, ¿ya? Pero, justamente, lo importante es que ustedes puedan ir identificando esto. ¿Sí? Y lo que tú dices es muy cierto, tiene un grado de subjetividad. Toda evaluación tiene un grado de subjetividad intrínseca. Lo único que yo puedo hacer es decirles, miren, esto es lo que yo voy a usar para evaluar, y si ustedes consideran que yo me equivoco, cosa a la cual van a tener derecho, puedan presentar los argumentos para que cambiemos esa evaluación. ¿Qué más puedo hacer? O sea, más allá de eso, realmente no se me ocurre. Porque la otra es la manera antigua de yo lo leo, opino y les pongo la nota que yo opino. Y Es esa más cuestión subjetivo. es totalmente subjetivo. Totalmente. Totalmente subjetivo. Y es terrible porque además intenta convencer a alguien que se crió así de que eso no es una manera subjetiva de evaluar. ¿Mm? Y te van a dar argumentos como yo he enseñado este ramo 30 años. Sí, los he enseñado 30 años mal, pero bueno, no estoy diciendo un ejemplo tonto, ¿ya? Entonces yo lo único que puedo hacer realmente es poner la rúbrica de evaluación a disposición de ustedes, decirles cómo la estoy evaluando, ¿okay? Esto es lo que yo estoy viendo, y dejar abierto a que ustedes me argumenten de vuelta diciéndome, profe, usted se equivoca en esto. ¿Mm? Y me pueden decir que me equivoco 1000 veces. O sea, yo no tengo problema en equivocarme. ¿Mm? No se me cae ninguna perla de la corona por saber que se me equivocó. ¿Mm? Yo igual esta como pseudocrítica la hago porque igual, pucha que lata, pero llegué en el PEDA hasta 4º año de pedagogía en biología y me alcanzaron a pasar evaluación y el profe era como súper estricto y por ejemplo para el tema de la rúbrica era, por ejemplo, los mismos indicadores que comienzan en el principio del nivel más bajo
tenía que salir como todo en negación y después empezaba a subir por peldaño. En ninguna parte como que se cambiaba un descriptor de los que estaban ahí. Por eso le decía que me llevó como un poco de la... ¿Cómo es la palabra? Ambiguo. Si tú quieres ayudarme y hacer una crítica de la rúbrica y mandarme una versión corregida, modificada y criticada de la rúbrica, fantástico. No tengo, te juro, ningún problema. Porque entre Igual si otras le cosas, sirve, tengo un texto que ayuda. Tengo un texto que es muy bueno, porque es muy difícil armar instrumentos, porque a mí igual me cuesta, me costó mucho cuando lo hice, y tengo un texto que es muy bueno. Estimado, ustedes están estudiando esto, ¿ok? Entonces, si tú puedes criticar la rúbrica y hacerla a pedazos, me parece fantástico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estudié licenciatura en biología, ¿ok? Después de la licenciatura en biología, me metí en la biología celular, y mi tema es la biología celular. Yo me puse a hacer clases en el 2007 cuando entré, bueno, nada, antes estaba haciendo ayudantías y cosas también, ¿ok? Pero de la didáctica yo soy autodidacta, ¿ok? Entonces, que esté mal hecha la rúbrica, a ver, me tomé un diplomado en la cuestión y sí, mejora mucho con respecto a otras cosas, pero no tengo ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna fantasía de que esta rúbrica no pudiera ser mejorada constantemente. Y de hecho, qué bueno sería que la pudiera mejorar. Así que si tienes argumentos y datos para corregirla, ¿ok? Bienvenidos. Ahora, creo que estamos un poquito encima de la entrega del trabajo para que corrijamos la rúbrica. Está bien, pero lo que podemos hacer es que tal vez podrías hacer esa crítica sobre la rúbrica que voy a presentarles para el trabajo final. Sí, no hay problema. ¿Sí? Bienvenido. O sea, a mí me viene fantástico. No, y se agradece también la disposición, porque por lo general teníamos como ese conflicto de que a lo mejor, como no conocemos todavía a los profesores, porque nos conocemos solamente por vía Zoom, no tenemos mayor contacto, pucha, igual es fuerte para mis compañeros que, para mí no es primera vez en la universidad, para ellos sí, entonces difícil como decirle a un profe, sabe que no estoy de acuerdo con algo, por lo general los profes no aceptan ese no estoy de acuerdo, por más que digan de repente, a mí no se me cae una perla a la corona, pero por eso igual se agradece la disposición y cuente conmigo, no tengo ningún problema. Estamos para aprender entre todos. A ver, yo no puedo hablar por otra gente, básicamente. A ver, yo te puedo decir cuál es mi experiencia desde de la manera que yo me he formado, de la manera que yo lo he visto en ciencia. Yo he visto seminarios, o sea, me tocó ver un seminario una vez en Estados Unidos en que había un profesor antiguo que tenía una opinión muy fuerte sobre cómo se formaba la vaina de mielina. ¿Ya? Esto era un congreso de mielinización. Y vino un cabro joven a hablar sobre justamente formación de mielina, o sea, a meterse en el tema de este gallo. ¿Okay? Así se vino a meter, pero de lleno en el tema. Y tenía una microscopía maravillosa, maravillosa, que echaba por tierra todas las ideas previas que había del asunto. ¿Ya? O sea, todo lo que había sido trabajo de años de este otro caballero, se venía abajo. Y el gallo terminó la charla y le dijo, ¿sabes qué? Maravilloso tu trabajo, he estado equivocado durante 10 años. Llevo 10 años equivocado y esto tiene tanto sentido. Entonces, cuando tú ves gente que agarra así, o sea, yo he tenido la suerte en mi vida de haber visto varios premios Nobel hacer charlas y cosas así. Y la gente que más sabe son los más humildes. Entonces, si ellos que tienen laureles de sobra para ser humildes, o sea, para ser brillantes, son humildes, ¿con qué cara puedo ser yo un arrogante? Esa es mi posición, ¿ya? Ahora, me tienen que convencer, ¿ya? Si no estoy de acuerdo con ustedes en que realmente mostraron algo que no se ve, sorry. O sea, a final de cuentas, el criterio que va a primar ahí va a ser el mío. Pero que tienen derecho a presentarme los argumentos y decirme, oiga, profe, pero que mire, acá está en esta parte del video. Eso es todo lo que puedo hacer. Gracias, profe. No, de nada. Giliana. Escucha bien. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que yo tuve un problema al momento de las referencias porque encontré un documento
Lo leí, pero no me hablaba muy en profundidad de lo que yo quería. Así que vi las referencias que él usó para hacer ese documento y fui a una de ellas. Y bueno, era un documento bastante completo y lo usé bastante para mi trabajo, pero el problema es que no sé qué es, no sé si es un artículo científico o es un libro, porque es como de una universidad, pero no me dice la editorial o algo así, porque usted en las citas dijo que había que citar de diferente manera dependiendo de qué tipo de texto era. Y no sé si es un artículo o es un libro, porque no sé, de verdad que no sé. Entonces no sé qué hacer con él. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Si es un artículo publicado por la universidad, la editorial ahí es la universidad. ¿Ok? Pero, fíjate qué descriptores tiene. ¿Ok? ¿Tiene algún número por ahí? ¿ISBN algo? ¿O algún DOI algo? ¿Mm? O sea, busca los números que te digan qué descriptor tiene de su origen. ¿Mm? Antes de que tú te comprometas a decir este es un texto fidedigno completamente. Dice el autor, por ejemplo. ¿Aparece el autor? Sí, se supone que fue escrito por dos, creo que son profesoras de la universidad. Fue escrito por ellos dos en conjunto con una como directiva de la universidad y está certificado y es como parte de una colección de cosas que subieron. Ya. O sea, puede ser una publicación digital, pero hay que ver qué descriptores tiene. O sea, si tiene justamente lo que se llama un número de libro, que es el ISBN, ISSBN, o si tiene un descriptor de objeto digital que es el DOI. ¿Mm? Entonces, en base a eso, tú puedes decir qué tipo de objeto es y qué tan creíble es. ¿Mm? Pero tú tienes que hacer el trabajo de detective de describir qué es lo que es. ¿Mm? Profe, ¿puedo hacer una pregunta en la misma línea de la anterior? Sí, claro. Es que lo que pasa es que yo, dentro de las páginas donde busqué información en el sitio web de Mayo Clinic, pero no tiene así como un autor en particular, sino que dice Mayo Clinic solamente. Y es el sitio oficial de la clínica, entonces no sé cómo citarlo porque no tiene autor en particular, sino que es como la clínica. Y yo creo que es una fuente confiable porque es una clínica súper conocida. Sí, pero ahí corre la de los periodistas. Busca dos fuentes. ¿Ya? Ya. Cuando los periodistas se encuentran con algo, o sea, cuando los periodistas se encuentran con una información que es muy, 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 muy buena, pero no tienen a quién adjudicarle la opinión, tienen que corroborar por otro lado. ¿Ya? Entonces Ya. necesitas algo que lo corrobore. Y usas esa referencia. Bueno. ¿Mm? Profe, yo tenía otra duda. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que, por lo menos la receta que voy a usar, yo no la saqué de internet. Es una receta que mi mamá lleva haciendo mucho tiempo, entonces como que ella sabe ciertas cosas que tiene que hacer. Y recetas de internet, de lo mismo que yo voy a hacer, hacen un paso diferente. Entonces yo estaba pensando hacer dos mezclas para lo mismo, pero con un paso distinto para ver cuál es la diferencia. Sí, eso está bien como en el tema de para poner ideas. Sí, perfectamente. O sea, ¿por qué tu mamá hace eso distinto y qué diferencia genera? ¿Es tu mamá que está haciendo un paso de más porque simplemente cree que es importante y no lo es? ¿Mm? ¿O realmente hay algo que le falta, hay un secreto que le falta a las recetas en internet? No lo sé. ¿Mm? Habría que averiguar. Y esas cosas son interesantes. Muchas gracias. De nada. ¿Mati? Hola, profe. Hola. Son dos preguntas. Que una me confunde porque
la norma APA se ¿Mm? puede citar con más de 40 palabras, menos de 40 palabras, se pone el libro, el autor, pero eso de pie de página me confunde. ¿Cómo se ocupa? Esa es mi pregunta. Ya, en general no quiero que usen pie de página, ¿ok? Pie de página es como esta referencia que yo puse acá, ¿ok? Ahí, cuando va abajo del renglón, ¿ya? Ya, Yo prefiero que utilicen el sistema formal de citación científica, que es un capítulo final donde están todas las referencias. ya. ¿Entiendes? Y la cita como norma APA, ya. Mm, Exactamente. Y el otro, el resumen, Ujú. como mi receta viene de una caricatura, ¿Ya? especifiqué sobre la antigüedad, cómo se originó con los procedimientos y dónde sale en el capítulo del anime con procedimientos. Ujú. Está bien así Sí, informándole y al final especificar la biomolécula. sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto, Ah, porque ya, gracias. viene de una historia. Entonces, ¿de dónde viene esta receta? ¿Por qué vamos a hacer? Bueno, acá está la historia. ¿Mm? Ya, Y si gracias. tienes referencias previas a eso, ¿por qué lo incluyeron en el anime? Muy bien, pero tal vez no las hay. Bueno, Mm, ok, Bueno, sí las tiene. Ya, gracias. bien. Pedro, Pedro Duval. Pedro, no te escucho, me parece, no sé si, a ver, Pedro, no te escucho. El profe dice que va a escribir por el chat. Ah, ok, ya. Valeria, entonces. Profe, súper puntual. Ujú, Un análisis de gráfico cuenta como una opinión. Por ejemplo, si yo leí un paper, me aparecían gráficos y cifras para arriba y para abajo, y si yo lo analizo y al final llego a una conclusión, entonces podemos concluir que la sal afecta en tal cosa. ¿Eso ujú, cuenta como una opinión? ¿sí? ¿Cuenta como, sí? Ujú, Ah, ya, es que ya lo tenía grabado, entonces como para no ujú, grabar a lo aparte, cosas así. Eso, ujú. gracias. Un segundito. Ya. Bárbara. Es que descargué, es que, por ejemplo, estaba buscando unas definiciones sobre las reacciones de Maillard, Ujú, que especifique un poco las recetas, ujú, y me aparecieron unos PPT ujú. en internet de unas universidades, y busqué de quiénes eran los autores, y eran de las profesoras de las universidades de química de esa facultad. Eran las profesoras de ese curso. Entonces, ¿me sirven como fuente confiable? PPTs, acuérdate que no son. O sea, puede ser que la profesora trabaje en la universidad, pero ¿cómo sabes tú que alguien no subió un PPT que no es de la profesora con el nombre de la profesora? Porque el PPT, es que también me preocupé por eso, el PPT está en la página, o sea, cuando uno ve el link Ujú, y uno va retrocediendo en el link, llega hasta la página de la universidad. Es como, por ejemplo, si uno llegara a sus PPTs de la bioquímica en la cocina, pero ujú. dice cursos. En general, búscate la referencia. O sea, especialmente sobre reacciones de Maillard, hay montones. Entonces, realmente prefiero que no me citen PPTs. ¿Mm? Ujú. ¿Ok? Gracias. Ya, a ver, Pedro me pregunta que si saca su receta de internet o de algún libro, entiende que tiene que poner en la bibliografía correspondiente, pero ¿qué sucede en el caso de que la receta sea propia? Ok, la receta es propia. Si se fijan, la receta misma, ok, viene independiente. O sea, la receta pueden tener una referencia o no tener una referencia. ¿Ya? En mi casa hacemos el pan de tal manera. Punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el pan? Todo lo que ustedes van a hablar del pan, la receta es propia. ¿Ya? Entonces, la receta
espera un segundito. La receta en sí puede venirse una referencia si es una receta propia. Por lo que pueden decir, esta receta me la enseñó tal persona, o distinto. Pero lo que tienen que hacer es que el análisis de la biomolécula en la cual se van a centrar, eso tiene que tener referencia. ¿Ya? Es necesario, la otra pregunta que tengo un segundito. Shalom, ¿es necesario que el video se muestre la receta? No realmente. No, no necesito verlos cocinando. Esto no es MasterChef ni nada por el estilo. Ustedes pueden ponerme una foto. O sea, por ejemplo, alguien dijo que iba a hacer leche asada. Yo no necesito que usted haga leche asada. Yo les hablé del pan durante la clase de pan, ¿verdad? Y hablé 1 hora y media de pan. ¿Me vieron hacer pan? No, no hice pan. Puedo hablar horas del pan, porque ustedes han visto pan y les puedo mostrar fotos de pan y les puedo mostrar fotografías del microscopio de pan, pero no tengo por qué ponerme a hacer el pan ahí mismo, ¿verdad? Ok, Paula. ¿Se escucha? Sí. Ya, es por el tema de las referencias en el video. Ujú. Para referenciar, por ejemplo, debemos nombrar cuando estemos explicando según tal persona o solo ponerlo en los créditos. En general en los videos la gente no menciona tan directamente las referencias, ¿ok? En general. Si hay algo así como muy relevante, como que te pareciera que es sumamente importante hablar de eso, porque, qué sé yo, las reacciones de Maillard que describió el doctor Maillard en tal, sí. Pero así como cada frase que dijeras o hicieras una referencia, no. No es como cuando escribes. Ah, ya. Y otra cosa también, es que nosotros con mi compañera vimos la clase de la bioquímica en la cocina y usted habla sobre las reacciones de Maillard. ¿Podemos citar lo que usted dijo? No. No, ya. Porque es un PPT. Ya. ¿Cómo saben que yo estoy en lo correcto? Si yo estoy diciendo puras burradas, ¿quién me ha revisado que yo estoy diciendo las cosas bien ahí? ¿Quién se hace responsable más allá de mí? ¿Verdad? Ya, Pero ya, lo ustedes se van a entiendo. arriesgar a eso. Yo no me arriesgaría. Yo buscaría en el libro qué dice de las reacciones de Maillard y citaría a alguien que se atreva a ponerlo en tinta y papel. ¿Mm? Ya, ningún problema. Ah, y otra cosa, la última. Ujú. El pay de limón se hace con galletas y también con harina, dependiendo de la receta. Ujú. Nosotros cuando pongamos la receta debemos igual citarla, por ejemplo, que es de Nestlé. ¿De Y qué, también, o sea, nosotros sacamos una receta de Nestlé cómo? Ya. y ahí la debemos citar, ¿cierto? Sí, o sea, si ustedes dicen, miren, ¿sabe qué? Hay múltiples recetas de pay de limón. Nosotros utilizamos la que obtuvimos, la que venía con la lata de leche Nestlé, que viene en la parte de atrás del cartón y la sacamos tal día. Ah, ya. ¿Ok? Y Porque te ahí juro que podemos la receta de contraponer pay las de ideas. limón Nestlé ha cambiado a lo largo de los años también. Sí. ¿Mm? Eso ahí sirve, por ejemplo, contraponer la idea entre qué ocurre con las galletas y qué ocurre con la harina. Por ejemplo. Sí, hay un diferente, sí, ya. Hay una diferencia, Gracias. claro. Ujú. ¿Ves eso que está ahí? Todo eso ¿Perdón? tengo que arreglar. No escuché bien. ¿Cómo? Nada, nada. Ah, ya. Joaquín. Hola, hola. Hola. Buenas. Yo quería hacer una pregunta sobre también la referencia. Ujú. Imaginemos que hay algo que se quedó en una página de dudosa procedencia, dudosa reputación, pero Ujú. yo la compré. ¿Cómo se... y lo que dice la página es real. ¿Cómo puedo yo calcarlo en papel, digamos? ¿Calcarla en papel? O O sea, sea, en ¿cómo puedes citarlo? como referencia. A ver, yo usaría las referencias con lo cual lo corroboraste, ¿ya? Y si quieres ser muy parsimonioso, podrías en las referencias utilizar, por ejemplo, en vez de acá que dijera solo el número 1, dijera 1,2, ¿ya? Y en el 2 poner la página de la referencia
Y tal vez un pequeño comentario de, encontré esta página que mencionaba esto, pero no tiene ningún apoyo fuera de lo que yo ahora le puedo dar con esto. ¿Ya? Ya, Ok. ok, gracias. Ujú. Joaquín, perdón, Joaquín ya habla. Betsabé. Sí, junto con mis compañeros estaba la duda de si usted podía dar algún ejemplo de video o ponernos algún tipo de enlace como para también guiarnos sobre estos videos de biomoléculas, si es que hay alguno. No, es que no existen todavía. Ustedes van a ser los primeros. Ah, bueno, es que como también había nombrado los videos de bachillerato, Bueno, entonces, pero esa es una tarea distinta. Pero ahí tienen ustedes una idea que funciona un video de 5 minutos. Pero hagan ustedes a su gusto los videos. Porque si yo les pongo videos de otra cosa, ustedes van a ir y van a hacer probablemente, muchos de ustedes harían un video muy parecido a eso. Yo quiero que sean creativos, quiero que lo hagan totalmente distinto. ¿Mm? Sorpréndanme, bueno. ¿ya? Y ahí en el chat tiene una pregunta de Chalón también, En el chat, por si acaso. perdón. En el caso de usar una referencia de receta de internet pero modificarla, es de buena crianza citarlo, ¿ok? Eh, es de buena crianza. ¿Mm? Bien. Profesor, y en el Sí. caso, por ejemplo, de, por ejemplo, la elaboración de masa madre, hay Ujú. distintas formas de hacerlo. Entonces, em, ¿cómo poner una receta idónea? ¿Cuál va a ser idónea? Yo no sé. O sea, elige una, la que puedas referenciar mejor, probablemente, y discute las unas con respecto a otras. ¿Mm? Ya, Pero, no sé, maneras de hacer masa madre deben haber miles. ¿Mm? sí, de hecho sí. Y lo otro, Puede ser que sea el, tan, puede ser que, a ver, ahí directamente podrías hasta citar esta película de Parque Jurásico, ¿no? De que la vida encuentra la manera. ¿Mm? O sea, porque tú partiste con las levaduras y las pusiste en la harina y fuiste y las pusiste en el refrigerador o las dejaste fuera del refrigerador, las metiste al horno, las sacaste del horno, eh, pateaste la masa madre por la mitad de la calle, e igual, igual sirve. Entonces, bueno, ¿qué conclusión tenemos de eso? ¿Mm? La masa madre es sumamente resistente, ¿no? sí. Entonces, o sea, y ahí puedes irte justamente a pensar, bueno, y antes ir a comprar levadura al supermercado no era posible, ¿verdad? ¿Qué hacía la gente para hacer pan? Tenía que hacerlo, porque me va a decir todo ahí el proceso, pues, profe. Bueno, Pero me fermentada. preguntan, yo contesto. Sorry, ya. Ya. Cristóbal, tienes la palabra. Ah, sí, tenía dudas con referenciar una imagen. No sé que suena raro. Me refiero, por ejemplo, si saqué una imagen de un asado, ¿cómo Ujú, le tengo que poner al final? Que yo había encontrado que era el nombre del autor, ujú, o sea, el título de la imagen, ujú, la licencia que tiene, ujú, si es libre o licencia, ya. El link ujú, y el autor. ujú. ¿Así es o hay otra manera? Yo partiría con el autor, ¿ya? Ya, Si no tiene título, sin nombre o sin título, ¿ok? Y de ahí el resto de las características. ya, ok. Eso es con todas las imágenes, ¿cierto? En general, sí. En general, sí. Somos menos cuidadosos con las imágenes de lo que uno quisiera. Ustedes se van a dar cuenta en mis clases, muchas de las imágenes que ocupo no las he referenciado. Debiera ser más cuidadoso, ¿ya? Ojalá ustedes sean más cuidadosos que yo en eso. Ah, sí, esa otra cosa. Me Ujú. estoy preocupando mucho del copyright. No, 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 no no. me preocuparía mucho Tu eso. copyright, no te preocupes del copyright porque todo el trabajo que ustedes están haciendo es trabajo educativo y trabajo desde la universidad Sí, y es sin que fin de lucro. sí, había visto eso, que habían algunos que pedían, disculpe, deje organizarme. La referencia, Ujú.
Pero había muchas otras imágenes que decía compartido como igual, que era que el producto que se estaba construyendo aparte de la imagen tuviera una licencia parecida al de la imagen que se estaba usando. No O me sea, tengo que claro, preocupar de eso, no te ¿no? preocupes mayormente de eso, no. Ya, gracias. No, porque además ustedes no van a dejar estos videos, yo supongo que si los suben a YouTube los van a subir como no compartidos y me los van a mandar a mí nada más, entonces no van a quedar disponibles a todo el mundo. ¿Mm? A menos que ustedes quieran dejarlos disponibles para que alguien más los use. Pero si los dejan disponibles, los van a dejar abiertos para que cualquiera los ocupe. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué me pasó? En una de las clases que les hice, ¿se acuerdan la del 4 de mayo que les puse la música de la Guerra de las Galaxias al principio? ¿No? No sé si en el video. YouTube me mandó un aviso de que yo estaba usando material que tenía un copyright. Y diciéndome, mire, usted lo puede usar, pero no puede cobrar por ello. Muy bien, yo no estoy cobrando por ello. ¿Mm? Entonces no hay problema. La pregunta ahora de Kiliana. Y me surgió otra duda. Es que yo la verdad me había como hecho la idea de hacer un documento con fotos y yo hablar sobre el procedimiento, por ejemplo, hacer un PowerPoint. Creo que en los PowerPoint se pueden poner videos y eso, pero por ejemplo, hacer una videollamada con otra persona, por ejemplo, por Zoom, y yo salir hablando y que esa persona grabara mi videollamada y yo luego mandarle a usted ese video. ¿Puedo hacer eso? Poder puedes, eso funciona bien. Ni siquiera necesitas a otra persona, lo puedes grabar tú misma. O sea, tú puedes abrir una sesión en Zoom y poner a grabar y no necesitas meter a nadie más en la llamada siquiera. ¿Ya? Entonces lo puedes hacer directamente. ¿Mm? Vale. ¿Marcelo? Sí, profe, quería hacerle una consulta sobre el video. Para alguien que es neófito en este tema, ¿qué editor de video recomienda? El de YouTube. El de Tú YouTube. cuando O subes sea, una me meto a imagen, YouTube. cuando subes un video a YouTube, hay un editor de YouTube ahí mismo y viene con 20.000 posibilidades, todas las capacidades necesarias y tiene no sé cuántos tutoriales para hacerlo. ¿Ya? El Ya. editor mismo de video es súper, súper, súper bueno. ¿Ya? Otra cosa que podrían usar, pero ya que requiere un poco más de tiempo para aprender a usarlo bien, se llama ImageJ. ¿Ya? Lo mandé en privado, perdón. ImageJ. ImageJ. Pero, estimado, usted ponga Google, o sea, ustedes debieran estar mucho más al día que yo sobre cuál Yo debiera no. ser el mejor programa. Tienen amigos, hombre, todos ustedes tienen amigos. O sea, si lo hacen en TikTok, les va a salir fácil, ¿verdad? O sea, TikTok. qué sé yo, no TikTok, no tienes por qué hacerlo en TikTok, ¿ok? No, estoy Pero, buscando, haciendo humanidad. o sea, tú tienes que hacer un video de 5 minutos. ¿Cómo lo haces? Adelante, usted tiene la palabra. ¿Mm? O Perfecto. sea, esta es la característica de que ustedes van para allá. O sea, ¿a dónde quiero que lleguen? Para allá. ¿Cómo llegan? Buena suerte. Perfecto. ¿Mm? Pero en efecto, a ver, ¿qué uso yo? Como yo tengo un computador Mac, viene con el iMovie, que funciona muy bien, pero que es pesadito, ¿ok? Y que te genera videos eternos o sea, que pesan una tonelada. O sea, por ejemplo, ahora acabo de terminar de editar un video de endomembranas que todavía no termina de convertirse en video, ¿ya? Y esta cosa pesa 7 gigabytes, ¿ya? Y tiene 1 hora y 15. Entonces, a ver, sí, va a funcionar muy bien el video, ¿ya? Y me permite hacer un montón de cosas, pero una vez que lo suba a YouTube, lo voy a borrar de mi computador, porque se come una cantidad de memoria que te da encargo, ¿ya? El mismo video guardado directamente desde Zoom pesa 300 megas o menos, ¿ya? Claro. Yo estoy con internet de la edad, espero que poder subir sin problema el video. No he probado con subir video hasta el momento. Súbelo tarde y no te va a pasar nada.
Ahora, no Ya. esperes al último minuto para subirlo, por favor. No, claro. ¿Ya? ¿Ok? No esperen. Una cosa, a ver, una cosa típica, ¿ok? Es que la gente espera hasta el último minuto para subirlo. Si tienen una versión preliminar, ¿ya? Que no han terminado de corregir totalmente, suban esa, ¿ya? Y tengan esa arriba, ¿ya? Si el lunes en la mañana tienes una versión que no te termina de convencer, pero ya la tienes, sube eso. Después puedes bajarla y poner otra, ¿verdad? Claro. Pero en ese momento ya tienes puesta esa, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Entonces, Gracias. pájaro en mano, que cientos volando, acuérdense. ¿Ya? Entonces, Giliana ya habló, Marcelo ya habló, Sofía. Y hemos llegado a las 4, así que... Sí, a mí me surgió una duda muy pequeña. ujú, En el video, cierto que hay que poner las referencias, pero yo, por ejemplo, en mi video hice como, a ver, es que no, hay como una referencia, por ujú. así decirlo, que ocupé así como muy textual, así como para, como que debería citar, pero obviamente no puedo citar como hablándolo. Entonces, solamente tengo que poner esa referencia o tengo que poner así como todas las referencias que utilicé para buscar toda la información que recopilé. Eso también como que no sé, me surgió ahora recién la duda. A ver, yo intentaría por lo menos poner algún par de referencias más, o sea, no solo la más importante, sino las que te ayudaron a construir todo. Y lo que sería bueno también es que pusieras si alguien te ayudó con la cámara o si fuiste tú. O sea, por ejemplo, guión, cámara y edición, Sofía, ¿ya? O sea, si tú hiciste todo, ahí está, o sea. Sí, o sea, al final puse todo, así puse mi nombre, puse fecha, como todas esas cosas, pero el tema de las referencias, como eso me tenía como en duda, no sabía si Ujú. ponerlas, porque yo tenía 14, 15 referencias, si no me equivoco, de toda la información que busqué, entonces no sabía si tenía que ponerlas todas o pongo un par, o como lo que más utilicé como en el video, algo así, eso me... Las que sean más atingentes al video. Las que sean más Sí, atingentes al ya, video, sí. ¿Ya? ya, gracias. Una es poco, pero construyelo. Sí. Ujú. Bien, Profesor, sí. antes de que termine, Ujú. algunos compañeros también tenían la duda de qué pasó al final con esta tarea que hicimos de qué es la ciencia de Feynman, Ujú. Control. que si iba a haber así como una retroalimentación sobre eso. Sí, estábamos en eso. La vamos a entregar de vuelta. ¿Ya? Esa no es con una evaluación de nota en todo caso, ¿no? Esa solamente fue evaluación formativa. ¿Mm? Sí, sí, sí lo tengo entendido, pero Eso, igual como que querían ujú. saber qué pasaba. ¿Dónde están los errores y todo? Sí, de acuerdo. ¿Mm? También Eh, tengo entendido que vamos a tener como un taller de avance del trabajo que es de sí. evaluación del curso. Entonces, también queríamos saber sobre eso, saber más o menos si ya tiene más o menos lista la rúbrica, porque estamos así como muy atentos al tema. Bien, pero eso veámoslo en el taller el lunes. ¿Les parece? ¿Ya? Mm. ¿Les parece? Bueno, Ujú. Porque entre otras cosas, a partir del lunes Octavio va a poder criticarme toda la rúbrica del taller. De... Oye, y no lo tomo en mala, me parece excelente que lo hagas, ¿eh? Me parece bienvenido y me parece maravilloso que alguien que tenga un poco más de formación que en esto pueda mirarlo. Excelente, me parece fenomenal. Y si alguien ve errores en las rúbricas, ve errores en los textos o lo que sea, por favor, avisen, ¿ok? Avisen. Yo, como todo ser humano, me equivoco y la única manera de evitarlo es estando abierto a la crítica. ¿Mm? Si no han visto la serie esta de Chernóbil, véanla. Y fíjense lo que pasa cuando no nos abrimos a la crítica. ¿Mm? sí. Profe, una última acotación Ujú, que algunos compañeros nos hicieron llegar a mí y a Octavio. ujú, Fue con respecto a las preguntas que se le hizo por el foro y ujú. que se sintieron un poco pasados a llevar
por el hecho de que usted le contestara como con otra pregunta. Yo sé que como que a veces cuando uno escribe se toma a mal interpretaciones y que quizá usted no lo quiso hacer con esa intención, pero como que se sintieron un poquito pasados a llevar. A ver. Bueno, Betsabe, tú conoces mi humor, ¿verdad? Tú me has visto. A ver, cuando alguien no me entiende, yo no siento que la persona que no me entendió sea la de la culpa. La culpa es mía que no me expliqué claramente. ¿Ok? Por eso también se lo hago Sí. saber. Me gustaría. De hecho, el año pasado me dijeron eso en un comentario en clase. O sea, más bien en los comentarios finales de un curso, de que sentían que cuando preguntaban en clase y yo ponía cara de cómo fue que no me entendió, cuando la cara que estaba poniendo yo era cómo fue que no me di a entender. ¿Me entiendes? Yo creo que no se sientan tan pasados a llevar, please. ¿Ya? Hay que curtirse un poquitito. ¿Mm? O sea, hay cosas que uno no tiene que dejar pasar, pero hay otras que hay que curtirse un poquitito también. ¿Mm? Complementando lo que decía Betsa, profe, Ujú. lo que pasa es que era como, la respuesta era muy poco directa. Entonces, por eso como que, no sé si pasó Bueno, a pero es llevar, que pero como, sí, pero es que no les puedo hacer yo el trabajo. Parte pero de la profe, si le cosa es que ustedes... estamos preguntando algo porque no sabemos, porque, o sea, yo lo entendí porque usted me respondió con preguntas, yo entendía lo que iba. Fue como Ujú. ya, que bajaron, ya está bien, está bien. Pero, por ejemplo, igual hay que tomar conciencia que muchos primer año, Ujú. no tienen tienen una brecha muy amplia. Nosotros estamos al mismo nivel, o sea, no sé qué feo decir nivel, pero nosotros tenemos la misma base. Ujú. Entonces, igual es como, yo creo que entendible para primer año. Pero si no se entiende mi respuesta, el foro permite responder y decir, pero profe, ¿sabe qué? A pesar de que usted me responde, yo no le entiendo. ¿Ok? Ya está bien. Y si no me entienden, bueno, yo me intento dar a explicar de otra manera. ¿Mm? Con otra pregunta. ¿Cómo? Con otra pregunta. Tal vez, socráticamente les tiraré una pregunta de vuelta, ¿verdad? Está bien. Pero es cierto, o sea, y es una manera de aprender. ¿Mm? O sea, Sócrates no daba ni una sola respuesta, ¿verdad? Entonces, a veces puedo dar respuestas directas, a veces no. ¿Mm? Bueno, Hay un pero par de profe, comentarios. ahí están todo lo Bueno, que oigan, queríamos a ver, decirle. antes de que corte, les mandé el enlace al seminario de Ricardo Cabrera que comienza ahora. Vayan a verlo, por favor, vayan a verlo. Además, porque se ahorran, o sea, más bien, adelantan parte del curso de biología celular. ¿Ya? ¿No estará grabado? ¿Lo irán a grabar? Seguramente, pero véanlo en vivo, porque ahí Bacán. pueden hacer preguntas. Profe, tenemos pruebas, controles, su trabajo, estamos... Pero ¿cuándo? ¿O ahora? La otra semana tenemos todo... Bueno, sí. Y sí, y por ahí aparecía tu compañera además con un niño, ¿verdad? Más encima. Entonces, mi amigo, lo único que te puedo decir, yo estaba haciendo el doctorado y decía, ¿cómo es hacer esto el doctorado? De repente me di vuelta y tenía una compañera que estaba haciendo el doctorado y tenía 2 hijos. No me quejé nunca más. Nunca más. Me quedé calladito, viejo. Moco. Silencio. ¿Ok? O sea, porque siempre hay alguien que, además de lo que estamos haciendo todos, y que lo está haciendo bien, hace más. ¿Ya? Entonces, mutis, y seguimos. Obviamente no hay que dejar que abusen de uno, pero... ¿Mm? ¿Ya? Que tengan muy buen día, muy buen fin de semana, que les vaya muy bien en todos sus trabajos. Gracias, profe. ¿Ya? Gracias por su disposición. Por favor, un gusto. Siempre es un gusto corregir las ideas previamente y conversar sobre todas estas cosas con anterioridad. Así que, por favor, tengan la libertad de hablar conmigo cuando lo necesiten. ¿Ya? Gracias, profe. Que Chao. tengan muy buen fin de semana. Chao, chao. Igual. Bien.